Buenos días con todos. Mi nombre es Marlene Estefanía Carrera Núñez. Soy de la especialidad de Biología de la Universidad Estatal Amazónica y en este video les voy a dar a conocer sobre la nomenclatura en química. Ahora les voy a explicar la formulación de los óxidos metálicos. En primer lugar, tenemos que saber que vamos a necesitar de un oxígeno, el cual va a trabajar con 2 negativo, más un metal, el cual va a tener número de oxidación positivo. Este compuesto es sólido. Vamos a hacer un ejemplo con el potasio. Ponemos al potasio, el cual trabaja con número de oxidación 1 más el oxígeno, el cual trabaja con 2 menos. Este es un compuesto sólido. Lo siguiente que hacemos es intercambiar las valencias. El 2 del oxígeno le pasaría al potasio, quedando de la siguiente manera. ¿Cómo nombramos este compuesto? En primer lugar tenemos que poner la palabra óxido de y el nombre del metal con el cual estamos trabajando, en este caso es el potasio. Así que nos tocaría óxido de potasio. ¿Cuál es su fórmula desarrollada? Nos fijamos en la valencia. El potasio tiene valencia 2, así que va a estar escrito 2 veces y el oxígeno solo una vez. El potasio trabaja con 1 más y el oxígeno con 2 menos. Este 2 menos nos indica cuántos enlaces va a tener el elemento. El oxígeno va a tener 2 enlaces, así que nos queda de la siguiente manera. Ahora les voy a explicar un ejemplo con el sodio. En primer lugar ponemos al sodio y al oxígeno con 2 menos. Lo siguiente es intercambiar las valencias. Nos quedaría de la siguiente manera, y ya que es un compuesto sólido lo escribimos así. ¿Cómo nombramos a este óxido? Escribimos la palabra óxido de y el nombre del metal, en este caso es el sodio, así que nos quedaría óxido de sodio. ¿Cómo realizamos su fórmula desarrollada? Nos fijamos en la valencia de cada elemento y ya que el sodio tiene valencia 2, lo escribimos 2 veces y al oxígeno solo una vez. El sodio trabaja con 1 menos y el oxígeno con 2 menos. Este 2 menos nos indica cuántos enlaces tendrá, así que el oxígeno tendrá 2 enlaces en esta fórmula. Voy a ponerles otro ejemplo, ahora con el calcio. El calcio trabaja con 2 más, el oxígeno con 2 menos. Lo que hacemos ahora es intercambiar sus valencias y nos quedaría de la siguiente manera. Nosotros tenemos que simplificar esto y nos quedaría de esta manera ya simplificado. ¿Cómo nombramos este compuesto? Escribimos la palabra óxido de y el nombre del metal con el cual estamos trabajando, que es calcio. Nos quedaría óxido de calcio. ¿Cómo realizamos su fórmula desarrollada? Ya que cada elemento tiene una sola valencia, lo escribimos una sola vez. El calcio trabaja con 2 positivo y el oxígeno con 2 negativo. Eso quiere decir que cada elemento va a tener 2 enlaces. Así que lo escribimos de la siguiente manera. Cada uno va a tener 2 enlaces. Primeramente les voy a explicar qué son los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos están compuestos por un hidrógeno más un metal. El hidrógeno va a tener número de oxidación 1 menos y el metal va a tener número de oxidación positivo. Vamos a hacer unos ejemplos. Con el litio. Primero ponemos al litio y después al hidrógeno. El litio trabaja con 1 positivo
mientras que el hidrógeno con uno negativo. Lo que tenemos que hacer siguiente es intercambiar sus valencias. Este es un compuesto sólido, así que ponemos de esta manera. Lo siguiente que haremos es nombrarlo. Tenemos que poner la palabra genérica hidruro de y el nombre del metal con el que estamos trabajando, que es litio. Nos quedaría hidruro de litio. Lo siguiente es realizar la fórmula desarrollada. Primero ponemos al litio y después al hidrógeno. Nos fijamos en las valencias y ya que cada uno tiene valencia 1, solo lo escribimos una sola vez. El litio tiene uno positivo y uno negativo, así que cada uno solo va a tener un enlace. Vamos a hacer otro ejemplo con el potasio. El potasio, al igual que el litio, trabaja con uno positivo, así que nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Cómo nombramos este compuesto? Ponemos la palabra genérica hidruro de y el nombre del metal, que es potasio. Así que nos quedaría hidruro de potasio. Ya que cada uno tiene una sola valencia, lo escribimos una sola vez. Y si nos fijamos en el número de oxidación de cada uno, solo le correspondería a cada uno un solo enlace. Ahora vamos a hacer otro ejemplo de hidruros metálicos. Vamos a hacerlo con el berilio, el cual trabaja con 2 positivos, y ponemos al hidrógeno que trabaja con 1 negativo. Lo siguiente que tenemos que hacer es intercambiar las valencias. El 2 del berilio le pasaría al hidrógeno y quedaría de la siguiente manera. Este es un compuesto sólido, así que lo ponemos así. ¿Cómo nombramos este compuesto? Ponemos la palabra genérica hidruro de y el nombre del metal con el que estamos trabajando. En este caso es berilio, así que nos quedaría hidruro de berilio. Lo siguiente es hacer la fórmula desarrollada. En primer lugar nos fijamos en la valencia del hidruro. El berilio solo tiene una sola valencia, mientras que el hidrógeno tiene valencia 2, así que se escribe 2 veces. Como siguiente ponemos sus números de oxidación. El 2 del berilio significa que le tocaría 2 enlaces y al hidrógeno 1. Les voy a explicar cómo formar los hidruros no metálicos. En primer lugar, su formulación. Primero ponemos un hidrógeno, el cual va a tener número de oxidación 1 positivo, y el no metal, el cual va a tener un número de oxidación negativo. Estos compuestos van a ser gaseosos. Vamos a hacer un ejemplo con el cloro, que pertenece a la familia 7A de los halógenos. Primero ponemos al hidrógeno con 1 más y al cloro, que va a trabajar con 1 menos. Este es un compuesto gaseoso. Después intercambiamos sus valencias y nos quedaría el 1 acá abajo, pero le podemos poner como también no poner. ¿Cómo lo nombramos? En primer lugar tenemos que poner la terminación uro al no metal, es decir, nos quedaría cloruro de hidrógeno. Ya, este es el nombre del compuesto que hemos formado. Entonces, ¿cuál es su fórmula desarrollada? Tenemos que poner primero al hidrógeno, nos fijamos en la valencia que tiene el hidrógeno en el compuesto que formamos y solo tiene una valencia.
así que solo le ponemos un enlace. El cloro tiene una sola valencia, así que solo va a tener un enlace. El hidrógeno tiene uno más y el cloro uno menos, de manera que están neutros. Les voy a poner otro ejemplo. Con el sulfuro, con el azufre, que pertenece a la familia 6A de los oxigenóides. En primer lugar ponemos al hidrógeno con uno más y al azufre, que va a trabajar con 2 menos. Este compuesto es gaseoso. Luego intercambiamos las valencias de cada elemento. Nos quedaría H2S, que es gaseoso. ¿Cómo nombramos? Como lo hicimos en la parte de arriba. Ponemos la terminación uro al nombre del elemento no metálico. Nos quedaría sulfuro de hidrógeno. Lo siguiente es la fórmula desarrollada. Ponemos al hidrógeno, como su valencia es 2, lo ponemos 2 veces. Y al azufre solo una vez. Entonces, ponemos los números de oxidación de cada elemento y nos va a decir cuántos enlaces va a tener cada uno. Los hidrógenos tienen un solo número de oxidación, así que solo van a tener un enlace, mientras que el azufre va a tener 2. Ya. Estos han sido los ejemplos para hidruros no metálicos. A continuación les voy a explicar sobre los óxidos salinos. Este consiste en la suma de dos óxidos del mismo metal, especialmente los que tienen 2, 3 de número de oxidación. Voy a hacer un ejemplo con el óxido ferroso y el óxido férrico, es decir, con el hierro. En primer lugar, ponemos al óxido ferroso y bajo él al óxido férrico, que tiene esta fórmula. Lo que hacemos es sumar, nos daría 3 de resultado aquí, y el oxígeno tendría 4. Este es la formulación del óxido que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿cómo nombramos este compuesto? En primer lugar ponemos la palabra óxido, y ya que sabemos los nombres de estos dos compuestos anteriores, podemos poner de la siguiente manera: óxido ferroso, férrico, o también podremos ponerlo de la siguiente manera: óxido salino de hierro. Entonces, ¿cómo realizamos la fórmula desarrollada? Tenemos que fijarnos en la valencia del compuesto que realizamos anteriormente y vemos que el hierro tiene valencia 3, así que lo escribimos 3 veces. El oxígeno tiene valencia 4, así que lo escribimos 4 veces. Tenemos que poner su número de oxidación. Regresamos a esta tabla de aquí y vemos que tenemos 3 hierros. 2 hierros van a tener número de oxidación 3 más y 1, 2 más. Ya que tenemos un solo 2 más, lo ponemos en el medio. Y los 3 más los ponemos a los costados. El oxígeno trabaja con 2 negativos. Lo siguiente es poner los enlaces a cada uno. Al hierro le tocarán 3 enlaces. A este hierro de acá también 3 enlaces. Este de aquí solo va a tener 2 enlaces, así que lo ponemos de esta manera.
podemos observar que los oxígenos tienen solo dos enlaces. Cada oxígeno tiene solo dos enlaces. Ahora voy a hablarles sobre los hidróxidos metálicos. Para ello necesitamos la siguiente fórmula. Un metal con un número de oxidación positivo más el OH, el cual va a tener uno menos. Este compuesto va a ser sólido. Vamos a hacer un ejemplo con el rubidio, el cual va a trabajar con uno positivo, y el OH con uno negativo. Intercambiamos las valencias y nos queda de la siguiente manera. Ahora, ¿cómo nombramos a este compuesto? Ponemos la palabra hidróxido más D y el nombre del metal, en este caso es el rubidio. Nos quedaría hidróxido de rubidio. Ahora, ¿cuál es su fórmula desarrollada? Ponemos al rubidio con uno más, al oxígeno, el cual trabaja con dos menos, y el hidrógeno con uno positivo. El oxígeno es puesto en el medio para que así haya simetría. El oxígeno, ya que tiene número de oxidación 2, va a tener dos enlaces. La segunda forma de obtener un hidróxido metálico es de la siguiente manera. Ponemos el óxido metálico, en este caso el óxido de rubidio, y a este le vamos a sumar una molécula de agua. Nos dará como resultado Ahora les voy a explicar la formulación de los peróxidos. Esto va a necesitar de la siguiente fórmula: un óxido metálico más el oxígeno. Este compuesto va a ser sólido. Vamos a hacer un ejemplo con el sodio. Ponemos el óxido de sodio, que es el siguiente, más un oxígeno. Esto nos va a dar como resultado aquí podríamos simplificarlo, pero en los peróxidos se omite esta parte y nos quedaría de esta manera. ¿Cómo nombramos este compuesto? Este compuesto va a ser nombrado peróxido de sodio. La fórmula desarrollada va a ser la siguiente. Escribimos dos oxígenos y dos sodios y los enlazamos de esta manera. Esta es la fórmula desarrollada del peróxido de sodio. El siguiente tema es los anhídridos. Su fórmula es la siguiente: un no metal con un número de oxidación positivo más un oxígeno que va a trabajar con dos negativos. Este compuesto va a ser gaseoso. Vamos a hacer un ejemplo con el azufre. El azufre trabaja con más 2, más 4 y más 6. En este ponemos 2 positivos y al oxígeno con 2 negativos. Lo siguiente es intercambiar sus valencias. Entonces lo podemos simplificar de esta manera y nos queda esta forma. Ahora vamos a trabajar con el azufre con valencia más 4. El oxígeno va a tener 2 negativos
Al intercambiar las valencias nos quedarían de esta manera. Si lo simplificamos, tenemos SO2. Por último, el azufre con valencia 6 positivo. El oxígeno trabaja con 2 menos. Intercambiamos las valencias y simplificamos. Ya. Tenemos 3 compuestos. El primero es el azufre, que trabaja con más 2, el siguiente con más 4 y el último con más 6. Entonces, ¿cómo nombramos? Tenemos que seguir la regla que nos dice. El primero, si trabaja con 3 valencias, el primero va a ser llamado hipooso, el segundo oso y el tercero ico. Así que pondremos de esta manera: anhídrido hiposulfuroso. El segundo va a ser anhídrido sulfuroso y el tercero va a ser anhídrido sulfúrico. Ahora, hagamos la fórmula desarrollada. Ya que tiene valencia 1, lo escribimos una sola vez, y al oxígeno también. El oxígeno trabaja con 2 menos y el azufre con 2 más. Ponemos 2 enlaces para cada uno y nos queda esta como su fórmula desarrollada. En la siguiente, el azufre tiene una sola valencia y el oxígeno va a tener 2. Ponemos sus números de oxidación y vemos que cada oxígeno necesita de 2 enlaces, así que lo ponemos de esta manera. Y el azufre va a tener sus respectivos 4 enlaces, mientras que cada oxígeno 2. Siguiente, al azufre lo ponemos una sola vez y al oxígeno 3 veces. El azufre en esta ocasión trabaja con 6 más. Entonces ponemos de esta manera: 2 enlaces para cada oxígeno, y si contamos, el azufre va a tener 6 enlaces. Ahora que ya hemos formado los anhídridos del elemento azufre, podemos realizar los ácidos oxácidos. Ya. Con estos de aquí vamos a trabajar. Con el anhídrido hiposulfuroso. Lo escribimos en la parte de abajo de esta manera. ¿Cómo se forman los ácidos oxácidos? Un anhídrido más una molécula de agua, de esta manera. Y nos da como resultado H2SO2. Ya que se mezcla con el agua, nos va a salir acuoso. Ahora con la siguiente valencia. El anhídrido sulfuroso más una molécula de agua nos da como resultado H2SO3, acuoso. Y ahora con el ácido sulfúrico más una molécula de agua nos da como resultado H2SO4. Va a estar en estado acuoso. Ahora, ¿cómo nombramos estos compuestos? Ponemos la palabra ácido y nos fijamos en el nombre del anhídrido que usamos y escribimos lo mismo,
hiposulfuroso. Nos quedaría ácido hiposulfuroso. El siguiente sería ácido sulfuroso. Y el tercero, ácido sulfúrico. Ahora vamos a realizar las fórmulas desarrolladas. Con el primero, con esta fórmula de aquí. En primer lugar ponemos el átomo central, que es el azufre, seguido de oxígenos por cargas positivas tengamos. Ya que tenemos dos cargas positivas, escribimos al oxígeno dos veces, seguido del elemento que aporta las cargas positivas, es decir, el hidrógeno. Ponemos sus números de oxidación. El azufre trabaja con 2 más, los oxígenos con 2 menos y el hidrógeno con 1 positivo. Y ponemos los respectivos enlaces. Ahora vamos a hacer la fórmula desarrollada del ácido sulfuroso. Ponemos el átomo central con su respectivo número de oxidación, 4 más, y oxígenos según cargas positivas tenga. Ponemos 2 oxígenos ya que solo tengo 2 cargas positivas y al quien aportó las cargas positivas, que es el hidrógeno. Y aquí podemos ver que tenemos 3 oxígenos y solo hemos puesto 2. Ya que nos sobra uno, lo ponemos en la parte de atrás. Ya, ahora vamos a poner los enlaces. Hacemos de esta manera. Y el oxígeno de acá aporta con 2 enlaces al azufre. El azufre va a tener 4 enlaces. Ahora vamos a hacer la fórmula desarrollada del ácido sulfúrico. Ponemos el átomo central, que es el azufre, con su respectivo número de oxidación y oxígenos según cargas positivas tengamos. Solo tenemos 2 cargas positivas, así que solo ponemos 2 oxígenos. Y quien aporta las cargas positivas es el hidrógeno. Ya que nos sobran 2 oxígenos, lo ponemos de este lado de acá. Y ahora vamos a poner los respectivos enlaces. Y aquí cada oxígeno va a aportar con 2 enlaces al azufre. Si contamos, tendríamos 6 enlaces que va a tener el azufre y los demás con sus respectivos números de enlaces. Ahora les voy a explicar cómo formar los radicales de los ácidos oxácicos. En primer lugar, tenemos que poner el no metal, el oxígeno y su valencia entre paréntesis y tenemos que fijarnos en la valencia del hidrógeno. La vamos a poner aquí arriba de esta manera, y en el ácido sulfuroso escribimos entre paréntesis y la valencia del hidrógeno la ponemos de esta manera, y en el ácido sulfúrico nos quedaría así. Ahora, ¿cómo llamamos a estos radicales? Primero tenemos que fijarnos en los nombres de los ácidos de esta parte de aquí.
el oso se intercambia por hito y el ico por alto. Entonces nos quedaría, en vez de ácido hiposulfuroso, nos quedaría radical hiposulfito. En vez de ácido sulfuroso vamos a tener radical sulfito. Y vamos a cambiar ácido sulfúrico por radical sulfato. De esta manera nombramos a los radicales. Por último, les voy a explicar la formación de las sales oxisales neutras. Para esto vamos a necesitar de un ácido oxácido más un hidróxido metálico. Esto lo podemos hacer de dos maneras, por reacción y de la forma directa. En la reacción vamos a necesitar de las fórmulas desarrolladas de cada compuesto y en la forma directa solo las fórmulas. Vamos a obtener el sulfato de potasio. Para ello vamos a poner la fórmula desarrollada del ácido sulfúrico más el hidróxido de potasio. Lo escribimos: el ácido sulfúrico más el hidróxido de potasio, que es de esta manera. Y vamos a tener como resultado 2HOH, que vamos a tener dos aguas de la suma de los dos compuestos más nos quedaría de esta manera. Como podemos ver en la fórmula que nos ha salido, hemos sumado las aguas, que nos da estos dos compuestos para obtener como resultado el sulfato de potasio. Ahora la fórmula directa sería la siguiente. En esta ponemos al potasio con su número de oxidación más el radical del ácido, y lo siguiente es solo intercambiar los números de oxidación. Este 2 de aquí lo vamos a poner al potasio, mientras que el 1 va a estar aquí. De esta manera tendríamos la fórmula directa del sulfato de potasio.